banda surgió porque ya teníamos algún tiempo intentando cuajar, o sea, este proyecto. Sin embargo, no se había podido, sobre todo por cuestiones económicas, no teníamos recursos, esa es la verdad. A partir de Radio Universidad, del programa Submisión, que por cierto era el nombre del programa, se convoca, se hace la primera alineación, un primer concierto, donde por cierto asiste Paquito, y la banda sufrió muchos cambios a partir de miembros que nada más iban a ensayar a veces. Tuvimos mucha dificultad para poder hacer la ignición, pero al final de cuentas ya se establece una alineación que Paquito les cuenta, como después de eso qué fue lo que sucedió. Sí, hola a todos, buenas noches, gracias por la invitación y la asistencia, sobre todo. Bueno, ya a partir de que se forma la banda, como bien dice acá Sapo, el ir y venir de algunos integrantes hace que luego me inviten a mí a ser parte de esa edición, a tocar el bajo, y Fernando Nogués agarró la guitarra, y Samuel Alba, que siempre fue el baterista desde un inicio con Sapo. Esa yo creo que fue la primera alineación sólida. Con esa alineación hicimos el primer disco, Extintos, es el primer trabajo de la banda en vinil, que se hicieron 1000 copias. Esto se hacía en la Ciudad de México, y bueno, fuimos de los primeros en plasmar ese trabajo en vinil. Estaba ya el de Solo para Punks, que deben conocer algunos de ustedes, o si no es que todos. Estaba SS20, la banda de La Zapa, que ahora es Convulsiones. Creo que ella fue la que impulsó y convenció así de cierta manera a Sapo de que se plasmara pues en vinil el trabajo de Extintos. Que bueno, en aquellos entonces era muy difícil grabar en un estudio, sí, porque todos los estudios pues hacían la música comercial. Los que eran ingenieros no conocían el ruido que hacíamos en aquellos entonces y seguimos haciendo. Y bueno, se logró por ahí contactar con una persona en un estudio y se hizo la producción. Ya de ahí, para el segundo trabajo, Fernando se va a Estados Unidos por cuestiones familiares, monetarias, y entró Francisco Valadez en la guitarra que él dejó, y con esa alineación duramos hasta Verdaderas Historias de Horror, que es el tercer trabajo de la banda. Ya es un tema, un disco más conceptual, pues, con todos los temas que están ligados a unas situaciones muy peculiares, pues. Y bueno, así sucesivamente se han ido presentando los cambios de las alineaciones, pues, de la banda. Ahora tenemos pues una alineación un poco más sólida, porque tenemos sangre nueva, ¿no? O sea, por acá está Heriberto. A ver, vamos a presentar también. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Heriberto. Tengo con la banda de Sedición 2 años y excelentes experiencias, y chingón que estén aquí. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Yo soy Antonio y yo también tengo 2 años pegándole con estos vatos. Pues también excelentes experiencias hasta eso. Okay, buenas noches, Felipe, la verdad no recuerdo ya cuánto tengo con la banda. Desde 2003. Ya va para 5 años entonces. Ya van 5 años. 5 años, exactamente. Muchas experiencias. Creo que lo que ha movido mucho a la banda es estar teniendo el contacto mucho con la gente. La verdad, a mí me sorprende, nunca habíamos tenido la oportunidad de tener un foro de este tipo. Me parece como muy cool el que podamos estar aquí compartiendo, saludándonos, cotorreándonos, nosotros, como ustedes dicen, parchando, ¿no? Porque en México parchar es otra cosa. Sí, parchar es otra cosa. Y bueno, nada, que también lo que mueve mucho a la banda es estar tocando en vivo, pero también creando, y eso es lo que traemos ahora, ¿no? Traemos música nueva que queremos compartir, y bueno, no nos olvidamos de lo que ha formado la banda, lo que le da el nombre a la banda, y también vamos a compartir eso con ustedes, ¿no? Bien, que sea plática, no monólogo. Hola, soy Lorena.
que no los conozco. ¿Y los de aquí qué? Bueno, ya pues como metiéndonos como por otro ladito ya más de tema político, no politiquería, para que no confundamos. Es que aquí en los 80s había una coyuntura política demasiado difícil y era el tema pues, del narcotráfico, había demasiada violencia, ¿cierto? Nosotros queríamos saber también qué coyuntura política había en ese momento, en los 80s en México, que inspiraba las letras o que insistía que ustedes se movilizaran. Bueno, nosotros, o al menos yo a nivel personal, yo siempre comencé en el ambiente político desde niño, porque de alguna manera a mi padre le gustaba leer a Rius, así que yo crecí con Rius. Yo desde que tengo memoria prácticamente estuve fuera del contexto de la iglesia, para empezar, y políticamente hablando tenemos un régimen que no te daba oportunidad ni como joven ni como viejo de tener espacios de una expresión más auténtica, así que con este contexto que me imagino que es como el común denominador de la situación latinoamericana, no nada más mexicana, algunos países la han tenido de manera más severa, otros menos, pero eso fue lo que a nosotros nos empujó en cierta manera iniciar y darle forma líricamente hablando. Aparte, nosotros también, al menos en aquel entonces, ya tenemos una visión ecológica en el sentido que, o sea, estábamos observando que nos estábamos llevando a la chingada, no nomás al país y a la sociedad, sino a todo nuestro ecosistema, y era algo que la gente ni por aquí. De hecho, cuando hicimos nuestro primer disco le pusimos Extintos para llamar la atención con ese rubro, y muchísima gente decía, putos amantes de los animales, habiendo tantos niños, habiendo tantos problemas. Sí, sí los hay, pero ellos, los animales, no tienen manera de comunicarse, no tienen manera de exponer, de decir, de hacer, y ese fue uno de los aspectos que creo yo nos caracterizó, aparte de abarcar obviamente tópicos políticos sociales. Ya un poco para que conozcan, acá tenemos porque es una persona de la plática con la que normalmente están instrumentando, como más o menos de la misma tónica, pero... Bueno, buenas noches muchachos, bienvenidos pues a Colombia, Medellín, y bueno, es que yo creo que todos hemos vivido lo que pueda contar de aquí, entonces no habían nacido, bienvenida. Bueno, no, pues en primera instancia la dinámica, pues a ver, ¿cómo empezar? Empecemos por ese mismo orden que empezaron ustedes. Yo tenía una primera banda que se llamaba Profecía, en la cual vocalizaba, era una especie como de heavy doom, algo así, y a partir de la entrada del metal y del hardcore y del puna a Medellín, pues hubo una especie pues como de detonante, de digamos, implosión interna dentro de la ciudad, que amparaba pues como los sonidos extremos, etcétera, y en esa medida alcanzamos a reconocer que podíamos hacer esas cosas. En principio había pues como un común denominador, y era que el metal, el punk y posteriormente el hardcore habitaba pues como los cinturones de la ciudad, es decir, las comunas a nivel de estrato social más bajo, es decir, que no tenían muchas posibilidades para poder contrastarse con respecto a las demás en la salida pues a una vida digna, y entonces se generaron este tipo de sonidos, y en principio pues como dos bandas representativas ahí eran Parabellum pues en el lado del metal, y Mierda, que tenía pues como unos cortes de metal y un poquito de punk, y bueno, empezaron a salir otras bandas pues como Mutantes, Pestes, que son bandas pues que ustedes de pronto reconocen de los 80 y que se hicieron muy famosas por la película que hizo Víctor Gaviria de Rodrigo de No Futuro, no sé si ustedes la conocen o no.
entonces a partir de ahí se generó pues como la escena y básicamente pues como el punto neural por el cual se hizo fuerte esa escena fue a partir de un concierto que hubo en un escenario taurino que hay aquí que se llama La Macarena y que se llamó la Batalla de las Bandas. Y en la Batalla de las Bandas estaban congregadas pues como varias agrupaciones, entre ellas pues las que nosotros denominamos underground o subterráneas y las comerciales. Habían dos de ellas o tres que eran comerciales y entonces efectivamente fue toda una batalla, se acabó con la plaza, eso fue un asunto bastante fuerte y a partir de ahí se creó la división y entonces aparecieron las dos vías, ¿cierto? La vía de los que querían ser estrellas de rock y la vía de los que querían trabajar un sonido extremo y querían fundamentar una especie de hermandad que aliviara como ciertos asuntos precarios de la existencia y de la economía y de la política, etcétera. Y bueno, pues ya lo de la parte de la política y el nivel social y de la violencia, pues eso ya es como muy conocido por casi todos ustedes. Entonces ahí fue que nacieron pues como las cosas y ahí pues derivaron pues varias bandas, específicamente por Reencarnación. Inicia pues como con la idea en el 84, pero se forma ya directamente, digamos pues que el primer concierto es en el 87. Y bueno, ahí ya se hace conocer. Buenas noches para todos, edición Piolo, gracias por venir y por acompañarnos. A ver, como retomando el tema que traía Piolo, en esa época éramos jóvenes extremadamente rebeldes, ciudadanos de dos cosas, de tres: una, amantes al rock; otra, a las botas platineras; y la otra, a un alcohol que se llamaba Alelí. Entonces nosotros tomábamos Alelí arreglado con agua, Alelí con leche y premio, con cualquier cantidad de cosas. Pero éramos ciudadanos así, éramos ciudadanos que nos andábamos la ciudad caminando, porque la adquirir música era muy difícil. Entonces llegaba muy poca música y llegaban a los diferentes sectores de la ciudad. Como no había dinero, nos tocaba caminar e ir a que nos prestaran un cassette grabado del otro que también era grabado. Y así nos lo íbamos rotando por todos los barrios, por todos los jóvenes pues que escuchábamos música rock. Se fueron creando como muchas bandas y hay algo muy interesante de esa época y era la unión. Aunque el sonido era muy diferente entre el punk, el hardcore, el metal, éramos muy unidos. Yo traje como algunas pequeñas muestras para que queden como en el recuerdo de esa época. Por ejemplo esta. Ella es una muestra. Vamos a recordar este concierto que fue en 1994, hace ya poquito. Y miren las bandas de esa época, pues las que estuvimos reunidas. Se llamó Underground, Ataque de Sonido, Herpes, EP, Aversión y Hartos de Ti. Entonces en esa época nos caracterizábamos por la rebeldía. Todos éramos muy rebeldes, pero no había divisiones musicales. Las divisiones musicales llegaron un poco después, con la entrada un poquito del hardcore. Entonces ya los unos pues no se podían ver con los otros y se llegaron a peleas muy graves, a cosas extremas, ¿no es cierto? Otra cosa que nos caracterizó mucho fue la violencia del entonces, el narcotráfico. El narcotráfico nos marcó mucho porque también fuimos víctimas de él. Entonces nos tocaba ir de un parche a otro, o sea, de un lugar donde escuchábamos música a otro, y muchas veces sentir carros y tirarnos en las aceras de temor que nos asesinaran. Entonces nos escondíamos ahí, esperábamos que pasara el carro y seguíamos. De hecho acá el rock sufrió muchos asesinatos, mucho rockero, que hay que recordar. Acá en Aranjuez, masacres tremendas en contra de los rockeros, en mucho. En París, Omar, mucha cosa que recordar maluca. De todas maneras alcanzamos muchos a sobrevivir y a amar el rock como tal, y amar la experiencia rockera, y a
y a construir nuestras letras, nuestra identidad, porque el rock en Colombia ya es una identidad, el rock de Medellín es una identidad, a construir filosofía, a construir un modo de vida, porque ya para nosotros es la forma de ser. Nosotros somos rockeros y vamos a morir ya siendo rockeros, amamos el rock. De hecho, en esa época, una forma de que se conocieran o que se dieran dar a conocer las bandas eran con fanzines, como este, Nueva Fuerza. Entonces acá le hacían entrevistas a algunas bandas y ellos las publicaban y las iban rotando por los diferentes parches donde escuchábamos las diferentes músicas. De ahí salieron cosas muy interesantes que yo quisiera como compartir, que no queden como en el olvido. ¿De qué año? Año 1991, ya no le di el año, pero salieron cosas, esto es anónimo, yo no sé el autor, salió en una de estas revistas, que más ya no sabe el autor, sería muy rico. Él sacó una teoría, dice así, teoría del rock. Me imagino que esto cabe no solo para Medellín, sino para muchas partes. Dice, el rock no creó la droga, antes despertó al mundo. El rock acabó con una tradición guardando respeto por ella. El rock pide paz, ofrece amor, ofrece libertad. El rock no es un ruido, es la combinación perfecta. El rock es la voz de la gente que clama sus derechos con energía. Ser amante del rock es ser amante de la vida, del mundo, el amigo, el amor, la paz y la libertad. Inglaterra lo creó con sabiduría, Estados Unidos le dio su tiquete de exportación, en Alemania tiene grandeza y los japoneses lloran al ritmo de su sabor y de sus notas. En Colombia los jóvenes lo reclaman, lo sienten, lo buscan, lo defienden. Nuestro Dios es el rock, su iglesia la juventud. El rock no es teología, no es marxismo. El rock es oxígeno que llena mis pulmones. El rock es una filosofía que profundiza en el verdadero sentimiento. El rock es descubrir el infierno para encontrar el purgatorio hasta llegar al paraíso. Y terminaba diciendo, las calles son violentas, nosotros somos las calles. Es anónimo, yo no conozco el autor, me hubiera gustado mucho pues saber quién era. Y de ahí las bandas comenzaron a grabar demos. Un sonido para esa época lo mejor del mundo, porque no habían estudios, pero grabábamos con las uñas. Nosotros, por ejemplo, particularmente con After the Tea, vinimos a conocer instrumentos hace muy poco. Entonces ensayábamos con acústicas y el baterista le daba al estuche de las guitarras, le daba. Y esa era la forma de ensayar. No había más, no había ni dinero para comprar instrumentos, ni forma. Pero ya, menos mal hay. Y entonces se iban grabando estos demos como estos, los pueden como observar. Ya, no es por porque no hay, pero son como pequeños recuerdos de cómo se iba generando la música y cómo se iba de una u otra manera exportando de sitio a sitio. Y de repente uno no sabía cómo, pero eso llegaba a otras ciudades y a otros países. Y entonces de otros países nos escribían. Este fanzine es de 1992, Sociedad Mediocre de Panamá. Y de repente la música llegaba allá y a otros sitios y nos escribían y nos hacían entrevistas. Nosotros con todo el cariño las contestábamos y enviábamos esos cassettes y ellos nos enviaban otro material. Entonces con ese intercambio íbamos conociendo más bandas y nos íbamos pues de una u otra manera haciendo conocer en otras ciudades y en otros países. El rock ha ido evolucionando mucho acá, pero de una u otra manera en los últimos tiempos se ha subdividido, se quiera o no aceptar, y está el rock subterráneo y está el rock que de una u otra manera quiere dejar de ser subterráneo. Entonces ha sido como una lucha muy berraca, y muy berraca, porque entonces los unos dicen, hey, ¿cómo van a conocer entonces la música? Entonces participamos de los festivales que realiza el gobierno. Otros decimos, no, vamos a gestionar nuestros propios conciertos, tratemos de crear nuestros propios espacios, no le juguemos el juego al sistema.
Entonces ha sido como una controversia. ¿Quién tiene la razón? Yo creo que nadie.